Regresé a casa a las 3 de la madrugada y encontré a mi hijo discapacitado, inmóvil en el suelo. Mientras mi nuera estaba celebrando en un yate, esperé con calma hasta la comida familiar. Encendí la TV y les mostré la grabación. Todos se quedaron en silencio. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé del avión, con las piernas pesadas como plomo. El aire frío de la noche en el aeropuerto de Ciudad de México me golpeó el pecho con una ráfaga helada. Respiré hondo, tratando de disipar el cansancio que se me pegaba al cuerpo después de un largo viaje de trabajo. El proyecto educativo internacional en el que me invitaron a participar acababa de terminar, una oportunidad única a los 65 años, cuando ya tengo el cabello entrecano y las articulaciones me duelen cada vez más. Pensé que este viaje sería un hito del cual sentirme orgullosa, pero ahora, parada en medio de un aeropuerto vacío, mi corazón se sentía cargado de una inquietud sin nombre. El aeropuerto a medianoche estaba silencioso, solo se escuchaba la voz mecánica de los altavoces anunciando los últimos vuelos. Grupos de pasajeros arrastraban sus maletas, apurados por tomar un taxi, con miradas cansadas pero iluminadas por la emoción de volver a casa. Yo esperaba mi equipaje, jugueteando con mi viejo celular. Apenas se conectó la red, la pantalla se encendió con un mensaje de Doña Rosa, mi vecina de toda la vida. Solo unas pocas palabras, pero bastaron para apretar mi corazón. Tienes que ver esto ya, no puedo creer lo que estoy viendo. Venía acompañado de un enlace. Fruncí el ceño y toqué la pantalla con curiosidad. Apareció una transmisión en vivo. Luces brillantes desde un yate lujoso, música ensordecedora que parecía querer tapar todo lo demás. En el centro de la imagen, Araceli, mi nuera, destacaba con un vestido rojo ajustado, un llamativo logo de Chanel en el pecho. Sostenía una copa de champán, riendo y charlando animadamente con sus amigos. Su sonrisa era afilada, su mirada brillaba de soberbia, como si el mundo entero estuviera bajo sus pies. La observaba y casi no la reconocía. Esa era la misma mujer que alguna vez estuvo pegada a mi hijo, que juró amarlo y cuidarlo toda la vida. Y ahora estaba allí, en un yate, mientras mi hijo seguía en casa, atrapado en una silla de ruedas. De repente, una voz débil y temblorosa salió por el altavoz del teléfono de Araceli. Casi dejé de respirar al reconocer que era la voz de Andrés. Ya no quiero vivir. Te necesito. Por favor, regresa conmigo. Su voz sonaba ronca, como si cada palabra hubiera sido arrancada desde lo más profundo del dolor. El corazón se me encogió, como si me apretaran el pecho con fuerza. Esperé, con la esperanza de que Araceli respondiera con un poco de compasión, aunque fuera fingida. Pero número. Ella acercó el micrófono a la boca, torció los labios y respondió con voz helada. Entonces muérete. Un lisiado como tú no sirve para nada. Me quedé paralizada. Mis dedos temblaban, casi se me cae el celular. Las carcajadas burlonas de los amigos de Araceli resonaban como cuchillos clavándose en mi pecho. Otra mujer incluso añadió, con tono despreciativo: si vive, solo arruina la vida de los demás, mejor que desaparezca. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo podía decir esas palabras? ¿Cómo podía reírse mientras mi hijo suplicaba por su vida? Ya no pensé más. Salí corriendo de la zona de equipajes y levanté la mano para parar un taxi. ¡Por favor, rápido! ¡A la calle de los Naranjos número 128! Mi voz se quebraba, temblando igual que mi corazón destrozado. El chofer asintió, no hizo preguntas, y el auto se lanzó a toda velocidad en la oscuridad de la noche. Las luces de la calle se difuminaban por la ventana, como lágrimas que caían sin detenerse. Miré el reloj, casi las 3 de la mañana. El corazón me ardía como fuego. Llamé a Andrés una y otra vez, pero solo el tono frío y repetitivo respondió. Le mandé mensajes, tecleando a toda prisa unas líneas desesperadas. Hijo, mamá viene en camino. ¿Estás bien? Por favor, respóndeme.
pero la pantalla seguía oscura, sin una sola respuesta. Una sensación de inquietud me apretaba, como una mano invisible que me sofocaba cada respiro. Cerré los ojos, intenté rezar, pero en mi mente solo aparecían los peores escenarios. El taxi frenó en seco frente al portón de la casa. Los neumáticos chillaron, rasgando el silencio de la noche. Le metí unos billetes en la mano al chofer, sin esperar cambio, y corrí fuera del coche. La puerta quedó abierta detrás de mí. Mis piernas temblaban, como si ya no me pertenecieran. Mis manos buscaban a tientas las llaves en el bolso, los dedos torpes a punto de dejarlas caer. Cuando introduje la llave en la cerradura, el chirrido de las bisagras sonó como un lamento en la oscuridad. El pecho se me apretó, una corazonada horrible me oprimía los pulmones. Al cruzar el umbral, un olor metálico y penetrante me golpeó de lleno, retorciendo mi estómago. Encendí la luz. El resplandor amarillento del pasillo apenas iluminaba, pero bastó para mostrarme unas manchas de líquido rojo vivo extendidas sobre el piso de azulejo. El corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Avancé, paso tras paso, como si caminara hacia una pesadilla de la que no había manera de despertar. Entonces lo vi. Mi hijo. Andrés yacía inmóvil al pie de la escalera, la silla de ruedas volteada a un lado. Su cabeza había golpeado con violencia en algún lugar, y del corte emanaba un rojo espeso que se extendía en el piso como un cuadro macabro. Sus manos estaban llenas de rasguños, las uñas hundidas en el suelo, como si hubiera luchado con todas sus fuerzas por arrastrarse. Me quedé paralizada, la respiración atorada en la garganta. El mundo entero se detuvo. Solo quedó la imagen de mi hijo, tendido, débil, indefenso. Grité. Un alarido desgarrador rompió el aire. «Andrés, hijo mío». Me arrodillé junto a él. Con las manos temblorosas sostuve su cabeza. Su cabello negro estaba empapado, pegado a la frente. No me atreví a mirar sus ojos cerrados. Temía no volver a verlos brillar. «Hijo, soy yo. Abre los ojos. Mírame, por favor». La voz se me quebraba, rota como un cristal estrellándose en el suelo. Lo abracé, su cuerpo helado bajo mis manos. Pasé los dedos por su rostro, buscando una señal de vida, pero apenas quedaba un soplo débil, casi imperceptible. Saqué el teléfono a toda prisa. Las manos me temblaban tanto que marqué mal el número de emergencias y tuve que intentarlo de nuevo. «Hola, por favor. Mi hijo se cayó, tiene una herida en la cabeza, está perdiendo mucha sangre. Vengan ya, número 128, calle de los Naranjos». Casi grité dentro del aparato, las lágrimas me corrían sin control. Alguien al otro lado me respondió, pero no entendí nada. Mi mente solo veía a Andrés tirado en el piso. Repetí la dirección con la voz rota. «Por favor, rápido. Él es todo lo que tengo». Pocos minutos después, el ulular de la ambulancia sonó a lo lejos, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Corrí a abrir el portón, agitando los brazos desesperada, como si un segundo de demora fuera el fin de todo. Los paramédicos bajaron con la camilla y el equipo. Entraron corriendo, moviéndose con calma, pero con firmeza. Uno se arrodilló junto a Andrés, mientras el otro preparaba el material de primeros auxilios. «El estado es grave. Hay que llevarlo al hospital de inmediato», dijo la voz firme del enfermero. Lo subieron a la camilla, vendaron provisionalmente la herida de la cabeza y le colocaron un tubo de oxígeno para mantenerlo. Yo me quedé allí, destrozada, mirando cómo trabajaban, con el alma hecha pedazos. «Andrés, tienes que ser fuerte. Mamá está aquí contigo», murmuré, apretando su mano mientras empujaban la camilla hacia la ambulancia. Su mano estaba helada. Esos dedos que alguna vez fueron firmes, que sostenían los lápices con los que dibujaba planos, ahora no eran más que venas débiles. Corrí tras ellos, las lágrimas nublando mi vista. Al subir a la ambulancia, me senté junto a Andrés, mi mano aferrada a la suya, como si al soltarlo pudiera perderlo para siempre. La sirena aullaba, desgarrando la noche, y las luces rojas y azules parpadeaban sobre mi rostro pálido. Miré la cara de mi hijo. Las cicatrices del accidente en la obra seguían allí, y ahora se sumaba una herida nueva, más profunda, más dolorosa. En ese instante no podía dejar de pensar en los días pasados, cuando Andrés era un hombre lleno de vida.
Había sido mi orgullo, un ingeniero apasionado que hablaba de los puentes y edificios que iba a construir, pero el accidente de hace algunos años le arrebató todo: las piernas, la confianza y hasta la luz en sus ojos. Vi a Andrés pasar de ser un hombre fuerte a convertirse en una sombra, atado a una silla de ruedas, abandonado por la esposa que decía amarlo. Y ahora, ahí estaba, entre la vida y la muerte, todo por las palabras crueles de Araceli. «No me dejes, hijo», susurré, con lágrimas cayendo sobre su mano. No sabía si podía escucharme, pero solo me quedaba rezar, rogar por un milagro. La ambulancia volaba por las calles. Cada segundo era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Miraba por la ventana. Las luces de la calle pasaban como destellos borrosos, pero dentro de mí todo era oscuridad, miedo y dolor. Andrés era todo lo que yo tenía. Si lo perdía, no sabría cómo seguir viviendo. Cuando la ambulancia se detuvo frente a la puerta del hospital, los paramédicos empujaron a Andrés hacia urgencias. Corrí detrás, pero una enfermera me detuvo en la entrada. «Por favor, espere afuera, haremos todo lo posible». Me quedé allí, impotente, viendo cómo las puertas de la sala se cerraban, llevándose a mi hijo a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Me dejé caer en una silla, cubrí mi cara con las manos e intenté contener los sollozos, pero las lágrimas no paraban, era imposible detenerlas. Me sujeté la cabeza, luchando por no derrumbarme. El pasillo del hospital era frío, la luz blanca y opaca me hacía sentir como un fantasma más entre tanta gente. Cada tic-tac del reloj en la pared era un golpe seco en mi corazón. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí, solo sé que cada minuto la angustia apretaba más fuerte mi pecho. En mi mente resonaban sus palabras débiles: «Ya no quiero vivir». Esa frase era un cuchillo que me desgarraba por dentro y no dejaba de culparme. Si no hubiera viajado por trabajo, si hubiera estado en casa, ¿habría sido distinto? De pronto las puertas del quirófano se abrieron. El chirrido metálico me arrancó de mis pensamientos. El médico salió, se quitó el cubrebocas. Su rostro estaba cansado pero serio. Me levanté de golpe, con las piernas temblando, sin atreverme a preguntar, solo rogando en silencio que me diera una chispa de esperanza. «El paciente está vivo», dijo con voz firme. Ese instante me bastó para respirar, aunque solo fuera por un momento, pero enseguida añadió: «Sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave, puede perder la memoria y la capacidad de valerse por sí mismo. Necesitamos observarlo más». Sus palabras fueron un golpe directo en el pecho. Me quedé helada, sin poder pronunciar nada. Vivo, sí. Pero ¿qué clase de vida sería si la memoria y la esencia de Andrés se habían perdido para siempre? Me lancé a la sala justo cuando la enfermera salió, sin hacer caso a su mirada de advertencia. Andrés estaba ahí, inmóvil en la cama del hospital, la cabeza envuelta en vendas blancas, el rostro pálido como si la vida se le hubiera escapado. Las máquinas a su alrededor sonaban con un bip-bip constante, un ritmo frío y distante. Su respiración era débil, apenas un soplo, como una vela temblando ante el viento. Le tomé la mano, aquella mano que antes había sido firme, que sostuvo martillos y lápices de diseño y que ahora no era más que unos dedos frágiles y helados. «Andrés, mamá está aquí», susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía si podía oírme, pero lo único que quería era que supiera que estaba ahí, que no volvería a dejarlo solo nunca más. De repente, los ojos apagados de Andrés se abrieron. Contuve la respiración, esperando encontrar la chispa de siempre en su mirada, pero en su lugar me miró y sonrió con la inocencia pura de un niño. Extendió su mano hacia mí, su voz débil y entrecortada: «Mamá, cárgame». Sentí el corazón estrujarse, como si alguien lo aplastara con ambas manos. La garganta se me cerró, incapaz de pronunciar palabra. Las piernas me flaqueaban. Mi hijo, un hombre de 32 años, el pilar de la familia, yacía allí, llamándome como un niño de 3 años. Lo abracé con fuerza, mis lágrimas empapando su bata de hospital. «Aquí estoy, hijo. Siempre estaré aquí», murmuré,
aún sabiendo que tal vez no comprendiera mis palabras. Ese instante me arrastró como una corriente hacia recuerdos lejanos. Recordé cuando Andrés era pequeño, cómo le gustaba sentarse en el suelo, absorto, armando puentes y edificios diminutos con bloques de madera. «Mamá, cuando crezca voy a construir los puentes más grandes del mundo», solía decir, con los ojos encendidos de sueños. Yo reía, le acariciaba la cabeza, orgullosa de esa llama indomable que ardía en él. Con los años, Andrés cumplió su promesa. Se convirtió en ingeniero civil, recorrió obras grandes y pequeñas, consiguió contratos importantes, cosechó elogios de colegas. Cada vez que regresaba a casa, con su uniforme manchado de polvo y una sonrisa radiante, mi corazón se llenaba de calor. «Mamá, lo logré», exclamaba, abrazándome con fuerza cuando lo ascendieron. Luego conoció a Araceli. Recuerdo el día en que la trajo a casa, sus ojos brillaban de felicidad. «Mamá, ella es la mujer con la que quiero pasar mi vida», me dijo con firmeza. Vi a Araceli, una joven hermosa con una sonrisa dulce, y creí que por fin había encontrado la felicidad. Se casaron y vinieron a vivir conmigo. La casita en la calle de los Naranjos siempre estaba llena de risas. Araceli preparaba platillos tradicionales, mientras Andrés contaba historias del trabajo, entusiasmado. Yo pensaba que mi vida estaba completa al ver a mi hijo tan feliz. Pero todo se vino abajo una mañana, hace 3 años. Recibí una llamada del hospital. La voz al otro lado sonaba fría. «Venga de inmediato, su hijo sufrió un accidente en la obra». Cuando llegué, Andrés yacía en una camilla, las piernas destrozadas bajo el peso del acero y el concreto. El andamio había colapsado y estuvo atrapado entre los escombros durante 4 horas antes de que lo rescataran. El médico me miró con compasión. Para salvarle la vida, tuvimos que amputarle ambas piernas. Apreté los dientes para firmar el consentimiento de la cirugía. Cada trazo me desgarraba el corazón. Afuera del quirófano, lloré hasta quedarme sin lágrimas, suplicando a Dios que no me arrebatara a mi hijo. Desde ese día, la vida de Andrés tomó un rumbo sin salida. De ser un hombre fuerte, siempre erguido con orgullo, quedó atrapado en una silla de ruedas. La sonrisa se fue borrando poco a poco, y en sus ojos solo quedaba el peso de la inseguridad. Evitaba a sus amigos, rechazaba las llamadas de antiguos compañeros de trabajo. «Mamá, ya no soy yo mismo», me dijo una vez, con un tono cargado de amargura. Traté de consolarlo, de sacarlo de la oscuridad, pero sabía que el dolor dentro de él era más grande de lo que yo podía alcanzar. Araceli, la esposa que yo pensé sería el apoyo de Andrés, también cambió. Al principio aún intentaba cuidarlo, pero pronto la ternura en su mirada se convirtió en desprecio. Ya sin dinero para ir de compras ni organizar fiestas, empezó a ser dura con Andrés. «Mírate, ahora solo eres una carga». La escuché gritarle una vez en medio de una discusión, creyendo que yo no estaba en casa. Andrés guardó silencio, agachó la cabeza y no respondió. Yo quise intervenir, proteger a mi hijo, pero él me detuvo con voz débil. «Mamá, déjala, no quiero empeorar las cosas». Ahora, sentada junto a la cama del hospital, viendo a Andrés sonreír de manera ingenua, llamándome con la voz de un niño, sentí que el corazón se me partía en 2. ¿Por qué la vida era tan cruel con él? ¿Qué había hecho para cargar con este dolor? No una, sino 2 veces. Apreté fuerte su mano, sintiendo cómo sus dedos débiles me apretaban de vuelta, como si se aferrara a mí. «Mamá no va a dejar que sufras más», le susurré, aunque sabía que esa promesa quizá llegaba demasiado tarde. La enfermera entró, revisó las máquinas y luego me miró con ojos llenos de compasión. «Debería descansar un poco. Su estado es estable por ahora, pero necesitará cuidados especiales». Asentí, pero no aparté la mirada de Andrés. No podía irme. No podía dejarlo solo en esa habitación helada ni un segundo más. Solo me quedé en silencio, mirando a mi hijo, aquel hombre que un día fue mi orgullo y ahora no era más que una sombra. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no las limpié. Las dejé correr, como una forma de soltar el dolor que me ahogaba por dentro.
Apenas amanecía cuando salí del hospital para volver a casa a recoger ropa y cosas para Andrés. La noche anterior no había podido cerrar los ojos ni un instante. Solo me quedé junto a su cama, mirándolo dormir con esa sonrisa ingenua de niño. Cada vez que veía su rostro, mi corazón se retorcía, como si alguien apretara con fuerza cada latido. Crucé la puerta del hospital. El sol débil de la mañana caía sobre mí, pero no era suficiente para calentar el frío que me envolvía por dentro. La casa estaba desierta cuando empujé la puerta y entré. No había un solo sonido, solo un silencio pesado que parecía devorarlo todo. Los tacones y la bolsa de Araceli seguían tirados en la esquina de la entrada. Los miré y la rabia volvió a hervir en mí, pero la contuve y dejé el bolso en el suelo. Mi mirada se posó por accidente en la pantalla de la cámara de seguridad en la sala, con la luz roja parpadeando, como un recordatorio de que todo había quedado grabado. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo y mis manos comenzaron a temblar. Sabía que debía mirar, aunque mi corazón gritaba que no podría soportar la verdad. Busqué la tableta en el cajón, abrí el calendario de grabaciones de ayer. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe como si quisiera romperme el pecho. La pantalla se iluminó y lo primero que apareció fue Araceli, vestida con lujo, arreglándose frente al espejo en la sala. Llevaba el vestido rojo que ya había visto en la transmisión en vivo, el cabello rizado con esmero, los labios pintados de un rojo intenso. Andrés estaba en la silla de ruedas a pocos pasos, mirándola con ojos de súplica y desesperación. Araceli, ¿a dónde vas? Ese dinero, el dinero que mamá mandó es para que mañana vaya a la consulta. No puedes tomarlo. Su voz temblaba, pero estaba llena de firmeza. Reconocí enseguida esa cantidad. Era lo que yo había juntado con esfuerzo en el trabajo, con la esperanza de que ayudara a Andrés a tener otra ronda de terapia. Araceli se volteó, con la mirada helada. ¿Consulta de qué? ¿De verdad crees que con unos cuantos pesos vas a volver a caminar? Necesito ese dinero para terminar de pagar la fiesta en el yate. ¿No ves lo asfixiada que estoy aquí, cuidando a alguien como tú? Sus palabras eran cuchilladas, frías y crueles. Andrés apretó con fuerza los brazos de la silla, la voz rota. No, solo quiero lo mejor para los dos, Araceli. Por favor, no te vayas. Pero ella solo soltó una risa burlona, se dio la vuelta y siguió maquillándose. ¿Quieres lo mejor? Entonces no me estorbes más. Ahora solo eres una carga, Andrés. Yo, frente a la pantalla, apretaba la tableta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cada palabra de Araceli era como un martillazo en el pecho. Andrés aún intentaba retener a su esposa porque seguía amándola, porque todavía tenía la ilusión de rescatar algo de ese matrimonio roto. Pero Araceli no paró. Cuando bajaba las escaleras, Andrés se arriesgó, empujó la silla hasta alcanzarla y con la mano temblorosa sujetó su muñeca. Araceli, por favor, quédate conmigo. Su voz era casi un ruego, tan débil que dolía escucharlo. Ella se volvió y lo apartó de un tirón tan fuerte que la silla de Andrés se tambaleó, a punto de volcarse. «¡No me toques!», gritó, con una mirada cargada de desprecio. «¿Quién te crees para detenerme? ¿Qué puede hacer un lisiado como tú?». Andrés alcanzó a llamarla, con la voz quebrada. «Araceli, no te vayas». Pero ella solo le lanzó una última mirada fría antes de desaparecer tras la puerta, dejándolo allí, inmóvil como una estatua. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, los hombros le temblaban sin control. Yo miraba esa escena y sentía como si me arrancaran el corazón. Mi hijo, el hombre que un día fue tan orgulloso, ahora era pisoteado sin compasión por la mujer a la que amaba. La imagen en la pantalla cambió. Andrés permaneció horas inmóvil en su silla, con los ojos vacíos clavados en la nada. La casa estaba en un silencio aterrador. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cerca de las 3 de la mañana, lentamente empujó la silla hasta la base de la escalera. Yo contenía la respiración. El corazón me golpeaba el pecho, como si pudiera detener lo que estaba por suceder. Andrés se detuvo. Con la mano temblorosa tomó el teléfono. Dudó un largo rato. Finalmente, marcó el número de Araceli. Pude oír claramente su voz, suplicante y rota. «Ya no quiero vivir».
Te necesito. Por favor, vuelve conmigo. Del otro lado, la música retumbaba, y enseguida la voz de Araceli, helada y cruel. Pues muérete, un inválido como tú no sirve para nada. Después se oyó la risa burlona de sus amigos, cada carcajada como una puñalada directa al pecho de Andrés. Ese tipo solo vive para amargar a los demás, gritó otra voz, y todos estallaron en risas. Andrés se quedó en silencio, los ojos llenos de desesperanza, y lentamente colgó. Agachó la cabeza, miró hacia la escalera, como si estuviera tomando una decisión final. No pude seguir mirando. La tableta se me resbaló hasta las piernas, pero la última imagen quedó grabada en mi mente. La silla de ruedas temblando, y luego Andrés lanzándose directo por las escaleras. Su cuerpo golpeó contra los escalones de madera, el líquido rojo oscuro salpicando por todas partes. Me dejé caer en la silla, respirando entrecortado, como si hubiera sido yo quien acababa de caer. La verdad cruel se mostró sin piedad. Mientras mi hijo suplicaba una palabra de consuelo, una chispa de esperanza, Araceli, la mujer que él más amaba, estaba transmitiendo en vivo desde un yate, riéndose, convirtiendo su dolor en un espectáculo para el mundo. Si ella hubiera regresado, o al menos no hubiera dicho esas palabras, quizá Andrés no habría elegido lanzarse por las escaleras. Me cubrí el rostro, las lágrimas brotaban, pero ya no eran de dolor. Una llama comenzó a arder en mi interior, no una explosión de rabia, sino una determinación fría, afilada. Miré alrededor de la casa, el lugar que alguna vez estuvo lleno de risas de Andrés y Araceli, el hogar que habíamos construido. Ahora solo era un campo de batalla, donde yo debía alzarme por mi hijo. Tomé la tableta, guardé el video, cada segundo, cada minuto, como una prueba irrefutable. Araceli, vas a pagar por esto, murmuré, con la voz temblorosa pero firme. Mis manos temblaban al sostener la tableta, los dedos presionaron de manera automática el botón para retroceder el video. No quería verlo, pero debía hacerlo. Necesitaba estar segura de que lo que vi era real, de que la mujer a la que traté como una hija había sido capaz de semejante crueldad. La risa de Araceli volvió a escucharse, cortante y despiadada, como si estuviera frente a mí, burlándose del dolor de mi hijo. La sangre me hervía, no en un arranque, sino como un fuego lento, constante, que me empujaba a actuar. No podía permitir que Andrés, el hijo que fue mi orgullo, quedara marcado como víctima de esa maldad. Dejé la tableta, me puse de pie y caminé hacia la habitación. Abrí el armario y saqué un álbum de fotos viejo, la tapa de cuero cubierta por una fina capa de polvo. Me senté en la cama, pasando las páginas, los recuerdos cayendo sobre mí como un torrente. La foto de la boda de Andrés y Araceli, ambos sonriendo con los ojos brillantes de felicidad. Ese día lloré de alegría, convencida de que mi hijo había encontrado a quien lo amaría toda la vida. Me detuve en otra foto, Andrés con un traje de seguridad, de pie en la obra, con una sonrisa ancha y mirada orgullosa, como si todo el mundo le perteneciera. «Mamá, voy a construir los puentes más hermosos», me dijo alguna vez, y yo le creí. Saqué 2 fotos y las puse en un marco de madera gastado, las coloqué en el escritorio. Al ver la sonrisa de Andrés, sentí que el corazón se me apretaba. Había sido un hombre fuerte, motivo de orgullo, y ahora estaba en un hospital, hablándome con voz de niño. Me sequé las lágrimas, no para seguir llorando, sino para ver con claridad, para recordarme que no podía ser débil. Andrés me necesitaba, y yo no iba a permitir que sufriera más. El sonido de un mensaje en el teléfono me sacó de mis pensamientos. Algunos amigos me enviaban saludos después de mi viaje, palabras llenas de cariño que no tuve fuerzas de responder. Me quedé mirando la pantalla apagada, con el corazón pesado. De pronto, desde afuera, escuché las risas de los niños vecinos, limpias y despreocupadas. Ese sonido atravesó como un cuchillo, en contraste con el silencio de muerte dentro de esta casa. Recordé a Andrés de niño, corriendo por el patio, riendo igual que ellos.
Ahora no quedaba más que su sombra, pisoteada por la mujer que decía amarlo. El dolor se transformó en una llama, no solo rabia, sino una resolución fría, cortante. Marqué el número de Araceli, apretando el teléfono como si quisiera romperlo. El timbre sonó una vez, 2 veces, luego 5, pero nadie contestó. Me la imaginé todavía en el yate, riendo, hablando, viviendo en su mundo de lujos, mientras mi hijo estuvo a punto de perder la vida. La rabia me subió como una ola desbordada. Me dije a mí misma, si no hago nada, Andrés será siempre la víctima. No puedo dejar que ella siga tranquila así. Me levanté, caminé hasta el escritorio, tomé una hoja y una pluma. Escribí, cena familiar. No sería una cena cualquiera. Sería el lugar donde le arrancaría la máscara a Araceli para que todos vieran quién era en realidad. Empecé a anotar la lista de invitados. La familia paterna, los que siempre quisieron a Andrés como a un hijo. La familia materna, los que alguna vez se enorgullecieron de tener una nuera perfecta como Araceli. Los padres de Araceli, don Gerardo y doña Maite, que sabía se derrumbarían al ver la verdad. Y también los vecinos cercanos, los que habían visto crecer a Andrés. La lista se alargaba, cada nombre era un testigo de la verdad que yo estaba por revelar. Mi mano temblaba al escribir, pero no era por miedo, sino por la fuerza de sentir que estaba haciendo lo correcto. Tomé el teléfono y empecé a llamar a cada persona. Mi voz sonaba serena, casi ligera, como si no hubiera nada grave. Doña Rosa, ¿mañana en la noche está libre? Acabo de regresar de un viaje de trabajo y quiero hacer una cenita pequeña para reunir a la familia. Doña Rosa se sorprendió. Ah, ¿ya regresó? ¡Qué bien! Hace mucho que no nos juntamos. Yo voy a ir. Seguí llamando al tío Miguel, a la tía Ana y hasta a los primos lejanos. En cada llamada repetía con voz suave: hace tiempo que no nos vemos, quiero que estemos juntos un rato. Muchos se sorprendieron, pero nadie se negó. Todos prometieron llegar puntuales, llevando felicitaciones por mi viaje exitoso. Yo sonreía mientras hablaba, pero en el fondo sabía que esa cena no era para celebrar. Era una trampa, un escenario para que Araceli mostrara su verdadero rostro. Al final, mi dedo se detuvo sobre el número de Araceli. Dentro de mí, el fuego de la ira seguía ardiendo, pero me contuve, respiré hondo para que mi voz saliera dulce, tranquila, como si nada hubiera pasado, y presioné el botón de llamar. Araceli, ya regresé. Dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Esta noche voy a hacer una cenita pequeña para festejar el viaje de trabajo. Si tienes algo pendiente, trata de acomodarte para venir. Del otro lado, la voz de Araceli sonó apresurada y falsa como siempre. Sí, mamá, voy a tratar de llegar temprano. Gracias por organizarlo. Lo dijo con ese tono empalagoso que yo sabía muy bien era una máscara. Colgué, miré el reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 3 de la tarde. Grabé la hora en mi mente, cada segundo, cada minuto, como un soldado antes de la batalla. La cena de esa noche no sería una simple reunión. Era la trampa que había tejido con cuidado para desnudar la verdad. Entré a la cocina. El sonido del cuchillo contra la tabla resonaba de manera constante mientras preparaba los platillos sencillos. Coloqué cada plato con cuidado sobre la mesa, como si de verdad se tratara de una reunión familiar feliz. Pero cada vez que dejaba un plato, la imagen de Andrés inmóvil al pie de la escalera aparecía en mi mente, haciendo que mis manos temblaran. Tenía que repetirme: cálmate, todo es por tu hijo. Limpié la sala, acomodé más sillas, organicé todo para que hubiera lugar para más de 30 personas que llegarían esa noche. La casa, antes fría y silenciosa, empezaba a llenarse de vida, aunque yo sabía que esa vida era solo una fachada para la tormenta que se avecinaba. En el mueble de la televisión dejé preparado el USB con el video de la cámara de seguridad y la transmisión en vivo de Araceli. Lo conecté al televisor, revisando con detalle que con solo apretar un botón, toda la verdad saldría a la luz. Me quedé frente a la pantalla viendo mi reflejo, una mujer de 65 años, con el cabello ya canoso, pero con unos ojos que habían dejado de ser débiles. Por la noche los invitados empezaron a llegar.
El murmullo de las conversaciones llenaba la casa, como si me devolviera a aquellos días en los que Andrés estaba sano y este lugar siempre rebosaba de risas. El tío Miguel, hermano de mi esposo, entró con una gran sonrisa. Me abrazó fuerte. ¿Ya regresaste? ¿Cómo te fue en el viaje de trabajo? Cuéntame. Yo sonreí, respondiendo con suavidad. Bien, tío. Hace tiempo que no nos reuníamos. Hoy hay que disfrutarlo. La tía Ana, mi prima, trajo un flan y lo puso sobre la mesa. Me susurró. Al organizar esto, Andrés debe estar feliz. ¿Dónde está el muchacho? Mantuve la sonrisa, contestando tranquila. Está en el hospital, en su tratamiento de rutina para la pierna. Volverá pronto. La mentira salió fácil, pero cada palabra era como una cuchillada en mi corazón. Los padres de Araceli, don Gerardo y doña Maite, llegaron temprano y se sentaron en la mesa principal. Doña Maite me tomó la mano, con ojos brillosos. Organizaste algo muy cálido. ¿Y Andrés? ¿Por qué no lo veo? Respondí con tono parejo. Está en el hospital, solo un tratamiento de rutina. Mañana seguro estará de regreso. Don Gerardo asintió, mirando alrededor. Bien, bien. Araceli debe estar por llegar. Anda muy ocupada, pero es una hija muy atenta. Sonreí, aunque por dentro solo quería gritar que estaban equivocados, que su hija atenta había empujado a mi hijo al límite. Araceli apareció justo cuando la cena estaba por comenzar. Entró con el rostro radiante, maquillada como si viniera de otra fiesta. Su vestido brillante se ajustaba a su cuerpo. Los tacones repiqueteaban en el piso. Se acercó a mí con una voz empalagosa. «Mamá, ya llegué. ¿Y Andrés? ¿Está bien?» La miré a los ojos, todavía llenos de esa seguridad cínica, como si ignorara por completo el dolor que había causado. Asentí y sonreí leve. «Está bien, no te preocupes. Solo está en el hospital por su tratamiento de rutina». Mi voz salió suave, pero por dentro sentía que tragaba un carbón encendido. Ella asintió, se giró y empezó a hablar con los demás, su sonrisa perfecta, como la de una actriz. Me quedé en silencio en un rincón, con un vaso en la mano, observándola. Araceli iba de grupo en grupo, riendo, saludando, como si ella fuera la protagonista de la noche. «Es una esposa maravillosa», escuché murmurar a un familiar. «Cuidar a Andrés así, no cualquiera lo hace». Apreté con fuerza el vaso, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. No sabían nada. No vieron a Andrés tirado al pie de la escalera. No oyeron sus súplicas. No vieron la desesperación en sus ojos antes de caer. Pero lo verían. Haría que todos lo vieran. La casa nunca había estado tan llena y animada. Los invitados llegaban cada vez más. Las risas y conversaciones llenaban los huecos fríos que la casa había tenido durante días. Yo iba de un lado a otro, cargando platos de tamales humeantes, sirviendo mezcal a cada persona, con una sonrisa amable en los labios. «Come, hace mucho que no nos vemos», le dije a la tía Ana, con una voz ligera, como si nada pesara en mi corazón. Pero cada paso que daba, cada saludo que ofrecía, era como una puñalada directa en mi pecho. Estaba actuando, interpretando el papel de una madre feliz, de una mujer que volvía de un viaje de trabajo exitoso, cuando en realidad mi corazón sangraba por Andrés, por lo que estaba a punto de hacer esa noche. La familia paterna se sentaba en un extremo de la mesa larga, tíos y primos que habían visto crecer a Andrés, que alguna vez se habían sentido orgullosos cuando se convirtió en ingeniero. En el otro lado estaban los parientes de Araceli, siempre elogiándola como a una hija perfecta. Los vecinos se amontonaban en la sala, rostros conocidos del barrio, los mismos que habían visto a Andrés correr por el patio cuando era niño. Todos parecían felices, levantando sus copas para felicitarme. «Lo hiciste muy bien. No cualquiera recibe una invitación para un proyecto internacional», dijo el tío Miguel, dándome una palmada en la espalda con entusiasmo. Yo asentí y sonreí, pero por dentro solo quería gritar que ya no me importaba ese viaje. Lo único que me importaba era Andrés, mi hijo, que yacía en el hospital con la sonrisa ingenua de un niño. Araceli estaba sentada entre sus parientes, vestida de manera deslumbrante, el rostro radiante como una actriz en escena. Hablaba con voz llena de emoción. «Últimamente Andrés ha estado débil, me preocupa tanto.
Todos los días intento cuidarlo con la esperanza de que mejore. Bajó la cabeza, con los ojos brillantes, como si estuviera a punto de llorar. Yo, desde la esquina de la sala, sosteniendo una jarra de agua, la observaba y sentía que el estómago se me retorcía. Sus mentiras eran tan perfectas que, si no hubiera visto el video, si no hubiera presenciado a Andrés tirado al pie de la escalera, tal vez yo también habría creído que ella era una esposa abnegada. Pero ahora, cada palabra suya era un martillazo en mi interior, avivando más la llama de mi furia. Los padres de Araceli, don Gerardo y doña Maite, se sentaban en la mesa principal, mirándola con orgullo. Doña Maite le dijo a una vecina con voz orgullosa: «Mi hija es tan atenta. Cuidar a Andrés en estas condiciones no es algo que cualquiera haría». Don Gerardo asintió, agregando: «Siempre ha sido nuestro orgullo». Yo permanecía de pie, apretando la jarra hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ellos no sabían nada. No sabían que su hija se había burlado de Andrés, que lo había llamado lisiado mientras él le suplicaba que regresara. Quise gritar, romperles la ilusión, pero me contuve. Aún no era el momento. Tenía que esperar la ocasión exacta. Una tía de la familia paterna, la tía Rosa, se inclinó hacia mí y me susurró: «¿Qué suerte tienes? Con una nuera así cualquiera estaría orgullosa». Yo forcé una sonrisa rígida, asintiendo con la cabeza. «Gracias, tía», respondí, aunque por dentro sentía una tormenta desatada. Araceli, sentada a pocos pasos, de repente se secó los ojos con un pañuelo, fingiendo estar conmovida. «Solo deseo que Andrés se recupere pronto para que nuestra familia vuelva a ser feliz como antes», dijo con voz temblorosa, provocando que algunos parientes suyos asintieran con lágrimas en los ojos. Uno de ellos comentó, visiblemente emocionado: «Esta muchacha sí que es una buena nuera, con un marido inválido y aún así lo da todo». Yo aparté la mirada, fingiendo acomodar la bandeja de frutas en la mesa, para que nadie notara el fuego que ardía en mis ojos. La sala estaba llena de conversaciones animadas, las copas levantadas. El tintinear de los vasos sonaba como una melodía alegre. Todos creían que Araceli era una esposa ejemplar, una nuera ideal. Yo los miraba, esas caras familiares, personas que alguna vez habían querido a Andrés y sabía que merecían conocer la verdad. Pero también sabía que esa verdad sería como una bomba, destrozando las creencias que ellos tenían en sus manos. Me senté en la silla, con la mano apoyada suavemente sobre el control remoto de la televisión junto al plato de frutas. Ahí estaba, pequeño y silencioso, pero con el poder de derrumbar todo el mundo de Araceli. A mi alrededor todos seguían disfrutando, sin notar la tormenta que hervía en mi interior. Respiré hondo, avancé hacia el centro de la sala y con una voz suave pero lo bastante firme para captar la atención de todos dije: «Gracias a todos por venir esta noche. Antes de continuar, quiero compartir algo importante». Todas las miradas se posaron en mí, curiosas, aunque llenas de calidez. Araceli, sentada junto a su madre, sonreía levemente, como si aún estuviera interpretando su papel de esposa entregada. Caminé hacia la televisión y apreté el botón del control. La música de fondo se apagó poco a poco, reemplazada por un silencio pesado. La pantalla se encendió y lo primero que apareció fue Andrés, sentado en su silla de ruedas en esa misma sala, con los ojos llenos de lágrimas, la mano temblorosa sosteniendo un teléfono. Su rostro pálido, la mirada perdida y desesperada, como alguien al borde del abismo. Su voz sonó, débil pero clara, rompiendo el silencio. «Ya no quiero vivir. Te necesito. Por favor, regresa conmigo. ¿Sí?» La sala entera quedó en absoluto silencio. Todos se miraban, confundidos, y luego fijaron sus ojos en la pantalla. De inmediato, la voz de Araceli irrumpió, fría y cruel, desde la transmisión en vivo en el yate. «Entonces muérete. Un inválido como tú ya no sirve para nada». Las risas burlonas de sus amigos estallaron enseguida, filosas como cuchillas. «Su vida solo trae desgracia a los demás», añadió otra mujer, y todos rieron a carcajadas, como si el dolor de Andrés fuera un chiste. La sala quedó helada.
Doña Maite se tapó la boca, con los ojos abiertos de horror. Don Gerardo apretó los puños, el rostro desencajado. Los parientes paternos comenzaron a murmurar con rabia, mientras los maternos estaban paralizados, incapaces de pronunciar palabra. La copa en la mano de Araceli se resbaló y se hizo añicos en el suelo. El cristal roto sonó como una pequeña explosión. Ella se quedó inmóvil, el maquillaje corrido, balbuceando. No, no es cierto, esto está editado, no soy yo. Su voz temblaba, pero nadie la escuchaba. Todas las miradas estaban pegadas a la pantalla, donde yo presionaba con calma para continuar el video. La imagen de Araceli en el yate apareció nítida, sonriendo, con una copa de champaña en la mano, burlándose de Andrés frente al mundo entero. ¿Para qué vive un inválido como él?, dijo, y de nuevo las carcajadas resonaron. Aquellas risas que habían retumbado en mi cabeza toda la noche anterior, ahora lo hacían frente a toda la familia, amigos y vecinos. Apreté el último botón y la grabación de la cámara de seguridad de la casa apareció. Andrés, en su silla de ruedas, con los ojos bañados en lágrimas, mirando hacia las escaleras. Colgó el teléfono después de escuchar las palabras despiadadas de ella. La silla vibró y de pronto se lanzó hacia abajo. Su cuerpo golpeó con fuerza los escalones de madera y un líquido rojo oscuro se extendió por el piso. Un grito de espanto rompió el silencio desde una esquina, seguido por los sollozos de la tía Ana. Algunos se taparon los ojos con las manos, incapaces de mirar. El tío Miguel golpeó la mesa con fuerza, rugiendo. ¿Qué demonios es esto? Yo di unos pasos al centro de la sala, con la voz firme, aunque el corazón me temblaba en cada latido. Andrés no ha ido a sus terapias para la pierna. Está en el hospital después de una cirugía de urgencia por un traumatismo cráneoencefálico desde anoche. Perdió la memoria por completo, su conducta es como la de un niño, y esta es la verdad. La sala quedó en silencio, como si le hubieran arrancado todo el aire. Todas las miradas se clavaron en Araceli, que ahora temblaba. Se arrodilló en el piso y lloró. Perdónenme, estuve mal, no lo hice con intención. Pero su voz se quebraba, débil, sin nada de fuerza ni credibilidad. Doña Maite se levantó de golpe, el rostro rojo de vergüenza, las lágrimas corriendo. Araceli, ¿tus padres te enseñaron a tratar así a tu esposo? Se tapó la cara, sollozando, como si fuera ella la traicionada. Don Gerardo, con la cara rígida, gritó: «Desde hoy ya no eres nuestra hija». Su voz retumbó como un golpe final que partía en dos la máscara de Araceli. Murmullos y críticas se encendieron en toda la sala. «Increíble», dijo Rosa, la que antes había alabado a Araceli como nuera ejemplar, mientras negaba con la cabeza y la miraba con desilusión. Un vecino murmuró: «Pobre Andrés, él no merece pasar por esto». Yo me quedé inmóvil, mirando a Araceli derrumbada en el suelo, con lágrimas y maquillaje corrido en el rostro que antes lucía orgulloso. Ya no había nadie que la defendiera. No quedaban halagos ni miradas de admiración. Ahora no era más que alguien expuesta ante la comunidad, ante quienes alguna vez confiaron y la apreciaron. No sentía alegría ni satisfacción. En cambio, dentro de mí había un vacío. El dolor por Andrés seguía ahí, pero junto a él, una sensación de alivio. La máscara falsa de Araceli se había caído, y yo, una madre que antes se sintió impotente, ahora estaba de pie, recuperando la justicia para mi hijo. Unas semanas después de aquella fiesta fatídica, Andrés fue dado de alta. Lo llevé en silla de ruedas hasta la casa, con el corazón ligero y pesado a la vez. Estaba ahí sentado, con mirada inocente, sonrisa ingenua, aferrado a un carrito de plástico que le compré para animarlo. «Mamá, ¿está bonito el cochecito?», me preguntó con una voz limpia como la de un niño. Yo sonreí y le acaricié la cabeza, aunque el corazón se me apretaba. Andrés, aquel hombre orgulloso que soñaba con construir grandes puentes, ahora no era más que una sombra, pegado a mí como cuando tenía 3 años y no soltaba mi falda. Cada vez que decía mamá, sentía que un pedazo de mi corazón se rompía, pero no me permití caer. Yo sabía que nuestro camino no había terminado. La justicia para Andrés todavía me esperaba.
Empecé a prepararme, con pasos firmes como un soldado en batalla. Contacté a Santiago, un abogado veterano, amigo cercano de mi difunto esposo desde la juventud. Vino a casa, se sentó en la mesa del comedor y escuchó en silencio mientras le contaba todo. Le entregué la memoria USB con el video de la cámara de seguridad y la transmisión en vivo de Araceli, junto con los reportes médicos de Andrés. Quiero demandarla por abandono de un esposo discapacitado y tramitar el divorcio unilateral en nombre de Andrés, le dije, con voz firme aunque mis manos temblaban. Santiago me miró, con ojos llenos de comprensión. Tranquila, Rosa, con estas pruebas no tendrá escapatoria. Me tomó la mano, con voz grave y cálida. Él es como un hijo para mí, también me duele. Vamos a devolverle la justicia a Andrés. Sus palabras fueron como un rayo de luz, encendiendo en mí una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Presentamos la demanda ante el tribunal. En los días siguientes pasé horas organizando los documentos, desde los informes médicos de Andrés hasta las actas del hospital. Cada hoja era una pieza del rompecabezas de una historia dolorosa, pero también un arma para proteger a mi hijo. Miré a Andrés, sentado en el porche, jugando con su cochecito de juguete, y me dije, mamá no va a dejar que sufras más dolor. Aunque mi corazón seguía sangrando cada vez que recordaba la escena de Andrés cayendo por las escaleras, sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por él. Llegó el día del juicio. Empujé la silla de ruedas para llevar a Andrés a la sala. Él miraba alrededor con desconcierto, sus ojos claros pero vacíos. Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó acariciando el cochecito de juguete. Me incliné hacia él, sonreí. Es un lugar donde mamá te trajo a pasear. Tranquilo, ¿sí? No quería que entendiera, no quería que sintiera más dolor. La sala estaba llena. Las miradas extrañas se posaban sobre nosotros, pero yo solo me concentraba en Andrés, acariciando suavemente su cabello para que se sintiera seguro. Araceli estaba sentada enfrente, separada de mí por una larga mesa. Su rostro estaba demacrado. El maquillaje grueso no lograba ocultar las ojeras bajo sus ojos. Bajaba la cabeza, evitando mi mirada, pero yo no necesitaba verla para saber que tenía miedo. Santiago se levantó. Su voz retumbó en la sala. Tenemos pruebas claras de que la acusada, Araceli Gómez, abandonó a su esposo, el señor Andrés Morales, en condición de discapacidad, lo que provocó consecuencias graves. Mostró una memoria USB y la pantalla grande de la sala se encendió. El video comenzó. Primero apareció Andrés, sentado en su silla de ruedas, con la voz temblorosa suplicando, «Ya no quiero vivir, te necesito, por favor, regresa conmigo». La sala entera se agitó, los murmullos estallaron como olas. Luego, la voz de Araceli, fría y cruel, sonó desde la transmisión en vivo. «Pues muérete entonces, un inválido como tú ya no sirve para nada». Las risas burlonas de sus amigos hicieron que algunos en la sala se taparan la boca, negando con la cabeza indignados. Miré a Andrés. Él seguía perdido, sin entender nada, enfocado solo en su cochecito. Pero yo sentí cada palabra de Araceli como cuchilladas clavándose en mi corazón. El abogado de Araceli se levantó, la voz titubeante. «Señoría, esto fue solo un momento de falta de juicio, una broma bajo los efectos del alcohol». Pero su excusa sonaba débil, apagada por las miradas airadas de la sala. Santiago prosiguió, con voz cortante. «Esto no fue una broma. La conducta de la acusada empujó directamente al señor Andrés a intentar destruirse a sí mismo, causándole un grave traumatismo craneal». Se giró hacia mí, su mirada me dio la señal. Me puse de pie, mi voz firme pero con un temblor que no pude ocultar. «Mi hijo ahora ha perdido la memoria. Se comporta como un niño y necesita cuidado de por vida. Todo es consecuencia de la irresponsabilidad y crueldad de la mujer a la que alguna vez amó». Araceli bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no podía decir palabra alguna. Cualquier excusa era inútil frente a una verdad imposible de negar. La miré, no con odio, sino con una compasión helada. Ella misma se había destruido.
y ahora debía enfrentar las consecuencias. El juez golpeó el mazo. Su voz resonó con firmeza. El tribunal aprueba la demanda de divorcio unilateral, despoja a la acusada Araceli Gómez de todos sus derechos y otorga la custodia legal completa a la señora Rosa Morales. El golpe del mazo cayó como un tajo, cortando el último lazo entre Andrés y Araceli. Al salir del juzgado, los reporteros y la gente rodearon a Araceli. Los flashes no dejaban de brillar y las críticas retumbaban por todos lados. «Esa mujer es cruel», gritó alguien. «¿Cómo pudiste tratar así a tu esposo?», vociferó otra voz. Araceli agachó la cabeza, caminando tambaleante, sin atreverse a levantar la mirada. Yo empujaba la silla de ruedas de Andrés, avanzando entre la multitud, con una calma extraña en el corazón. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Andrés, con voz inocente. Me incliné, sonreí. «A casa, hijo. Te voy a llevar a casa». Él soltó una risita, levantando su carrito de juguete, como si nunca hubiera pasado por tantas penas en la vida. De regreso, después del juicio, me quedé quieta en la sala, observando cada rincón de esa casa que había visto tanto dolor. Los recuerdos de Araceli seguían escondidos por ahí. Un pañuelo olvidado, un portarretratos de bodas cubierto de polvo. Respiré hondo y comencé a limpiar. Fui quitando cada foto donde salía ella, guardándolas en una caja vieja y metiéndola al fondo del closet. Limpié la mesa, puse un mantel nuevo y abrí de par en par las ventanas para que entrara el sol. Aquella casa, antes fría y apagada, parecía llenarse de aire fresco. Quería que volviera a ser un hogar, no para mí, sino para Andrés, para los días que le quedaban por delante. Andrés estaba en la entrada, sentado en su silla de ruedas, dibujando con sus plumones de colores. Los trazos torpes y alegres parecían querer recrear el mundo a su manera. Le llevé un plato de flan, su postre favorito desde niño. «Mamá, está riquísimo», exclamó, riendo con sus ojos brillantes. Me senté a su lado mirando esa sonrisa, y por un instante volví a ver al Andrés de antes, el niño que corría por el patio, que soñaba con construir puentes gigantes. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero sonreí, le acaricié la cabeza. «Despacio, hijo». Él asintió, con la boca manchada de caramelo, y sentí que mi corazón se calentaba, aunque fuera un poquito. Al mirarlo, entendí que no bastaba con haber recuperado la justicia. Él necesitaba más, una razón para seguir, un propósito que mantuviera viva esa sonrisa. Empecé a pensar en todos los que, como Andrés, vivían con una discapacidad y tenían que cargar con la soledad y el rechazo. Una idea me cruzó la mente: crear una fundación con su nombre, para apoyar a personas como él, para recordar que la fuerza de vivir puede vencer cualquier dolor. Contacté a algunos amigos que habían trabajado en organizaciones sociales. «Quiero crear un fondo para que las personas con discapacidad tengan una vida mejor», les dije por teléfono. Ellos me apoyaron con entusiasmo y pocas semanas después nació el Fondo Andrés, con la misión de llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Una mañana fui al centro de apoyo cercano para conocer a más personas que requerían ayuda. Ahí encontré a Mario, un niño de 10 años con parálisis de nacimiento, sentado en su silla de ruedas en un rincón, con los ojos brillantes pero cargados de tristeza. Tenía entre sus manos un libro viejo, pasaba las páginas despacio, aunque su mirada parecía perdida, buscando algo lejano. Me senté a su lado, con voz suave. «¿Qué lees, Mario?». Él levantó la vista, tímido. «Una historia de superhéroes, pero yo no sé cómo es un héroe de verdad». Sus palabras me apretaron el pecho. Pensé en Andrés, en los días en que también se sintió inútil. Sonreí, le pregunté bajito: «¿Te gustaría tener una familia? Un lugar donde puedas jugar, reír y sentirte querido». Mario me miró con los ojos húmedos y asintió despacio, como si temiera que esa esperanza se desvaneciera. Empecé el trámite para adoptar a Mario. No fue una decisión fácil, a los 65 años, cuando ya estaba cansada de tanto dolor. Pero cada vez que miraba a los ojos de Mario, veía una parte de Andrés, la resiliencia escondida detrás de las cicatrices. El día que Mario entró a la casa, o mejor dicho, fue empujado en su silla de ruedas, Andrés gritó emocionado: «Mamá, ¿quién es? ¿Un nuevo amigo?», preguntó, con su voz clara. Yo sonreí,
Acerqué a Mario y dije, «Él es Mario, tu nuevo hermano». Andrés extendió la mano, lo atrajo hacia sí, y en pocos minutos ya estaban sentados juntos, dibujando garabatos en una hoja grande. Sus risas llenaron el patio, como una melodía que hacía mucho tiempo no escuchaba. Andrés y Mario se hicieron amigos rápidamente. Dibujaban, armaban legos y a veces peleaban a gritos solo por una pieza perdida. Yo los observaba con el corazón lleno de calidez. La casa, que antes era fría, que había presenciado lágrimas y dolor, ahora resonaba de risas. El sonido de las ruedas de Andrés y Mario golpeando el suelo era como un nuevo ritmo en nuestra familia. Algunas tardes los veía sentados en la terraza, con Andrés mostrándole a Mario cómo dibujar un puente. «Así tiene que ser grande, fuerte», decía Andrés con entusiasmo, como si reviviera un viejo sueño. Mario asentía, atento, y yo sabía que ambos se estaban sanando mutuamente, de una manera en que yo sola nunca hubiera podido. Una tarde, me senté en la silla de madera de la terraza, mirando a Andrés y Mario jugar bajo la luz del atardecer. La luz naranja los envolvía, como una promesa de días mejores. Cerré los ojos, dejando que la brisa de la tarde me acariciara, trayendo el olor del pasto seco y de las flores de azahar del pequeño jardín. En mi interior sentí una paz nueva, un renacimiento desde lo más profundo del alma. El dolor por lo que había pasado con Andrés seguía ahí, pero ya no me aplastaba. En cambio, encontraba fuerza en dar esperanza a mi hijo, a Mario y a mí misma. Sabía que la justicia ya se había cumplido. Araceli había pagado por lo que hizo, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que nosotros tres destinos marcados por la pérdida, ahora teníamos un nuevo capítulo en la vida. Miré a Andrés, que reía mientras Mario intentaba empujar su silla de ruedas más rápido, y sonreí. «Mamá, mira, Mario es rapidísimo», gritó Andrés. Asentí con suavidad. «Sí, muy rápido, son un gran equipo». En ese instante dejé de sentirme como la madre que solo sabía llorar y luchar. Era la madre que había recuperado la luz, que había construido una nueva familia sobre las cenizas del dolor. El camino que teníamos por delante seguía lleno de desafíos. Andrés necesitaría cuidados toda la vida, y Mario también me necesitaría para superar sus propias dificultades. Pero ya no tenía miedo. Había atravesado la oscuridad, enfrentado dolores que parecían insoportables, y seguía de pie, más fuerte que nunca. Miré hacia el atardecer, escuchando las risas de los dos niños, y supe que juntos escribiríamos el resto de nuestra historia, llena de esperanza y amor. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.